Yo, ¿eh? Ya. Hola, buenas tardes. Somos el equipo 3 del grupo 304 y lo cual está conformado por Juan Antonio Bentecur Rosales, Iván Emiliano Cardona Quirós, Cristian Eduardo González Rodríguez, Arcilia Milet González García, Carlos Gerardo Salazar Ramos y Luis Daniel Jiménez Mendoza. Introducción. A lo largo de esta etapa hemos visto los principales temas que aborda la física, tales como la cinemática y los distintos tipos de movimientos en una dimensión. También vimos durante la etapa distintos tipos de movimientos en dos dimensiones, el movimiento circular y, claro, la dinámica con las distancias aplicadas de las leyes de Newton en la vida diaria. Síntesis de la etapa 1. Vimos las magnitudes escalares, que se precisan por completo mediante un valor numérico y una unidad de medida. Estas no tienen dirección. También vimos las magnitudes vectoriales o simplemente vectores. Se precisan mediante un valor numérico, la unidad de medición correspondiente y además una dirección. Un vector puede ser descrito en función de sus componentes rectangulares. Los componentes rectangulares son las proyecciones de un vector sobre los ejes X y Y. Los componentes rectangulares de un vector se pueden calcular mediante las siguientes fórmulas. Vx es igual a v por coseno del ángulo y Vy es igual a v por el seno del ángulo. La distancia es una magnitud escalar. Es la magnitud del espacio recorrido a lo largo de la trayectoria que describe un cuerpo. Es el camino recorrido. Desplazamiento en una magnitud vectorial es la distancia en línea recta medida desde la posición inicial hasta la posición final. Y también vimos las distintas ecuaciones con las que se calcula el movimiento. La reflexión sobre las actividades de la fase 2 completa la evidencia de aprendizaje de la etapa 1 fue que el simulador fue algo muy cómodo en la fase 2 de la etapa 1, nos permitió presenciar cómo es que funcionaba el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Gracias a ello y a la interfaz tan fácil que tiene el simulador, nos permitió ver cómo es que funcionaban y ver cómo es que las leyes de Newton prevalecían presentes en dicho campo. Si la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero, el cuerpo se encuentra en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme, y claro, igualmente se vio que la segunda ley de Newton, o principio fundamental de la dinámica, nos dice que la aceleración que experimenta un cuerpo de masa constante es proporcional a la fuerza que recibe. Es decir, el cambio de movimiento de rectilíneo uniforme a acelerado es debido a que sobre el cuerpo actúa una fuerza. Y por supuesto también la diferencia entre el MRU y MRUA, ya que la principal diferencia que existe entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es que el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, mientras que el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la velocidad es variable debido a que existe una constante denominada. Esa gran diferencia se notó en el simulador. También la tabla de valores que tenía el simulador era algo muy bueno. No notamos algún error al usarla y era muy preciso. También me pareció que logró su objetivo al ilustrarnos cuál es la diferencia entre el MRU y el MRUA. A continuación, con la etapa 2 sigue mi compañero Carlos Gerardo. Síntesis de la etapa 2. En esta etapa 2 se aprendió a resolver problemas de caída libre, cómo era su estructura, cuáles eran sus fórmulas para utilizar en cada parte, cuáles datos son los que se pueden obtener sin necesidad de que no los brindaran. También con las fórmulas que se requieren como obtener su posición inicial, la velocidad final, el tiempo que se tarda en caer. Muchos problemas se relacionaban con dejar caer un objeto sin aplicarle fuerza. Un ejemplo de estos es una moneda, una pelota, una piedra, etc. En tiro vertical y hacia arriba, al igual que el pasado, resolver problemas aplicando fórmulas con su procedimiento requerido. Pudimos obtener su altura máxima, a dónde llegó, su velocidad final y cuánto tiempo tardaba en llegar a su altura máxima. En el caso del tiro horizontal, se aprendió a encontrar su posición fina, velocidad inicial, cuánto tiempo tardó en caer al suelo, su aceleración en el eje X y en el eje Y. Con el tiro parabólico es parecido al tiro horizontal. Se aprendió a encontrar en el eje de la X su velocidad inicial, posición final y velocidad final. En el eje de la Y a encontrar su velocidad inicial, posición final, velocidad final. Al igual que encontrar su trayectoria y dirección hacia dónde se dirige.
Reflexión, la evidencia de aprendizaje de la etapa 2. Caída libre. Es el movimiento que describe un cuerpo cuando se mueve libremente bajo la influencia de la gravedad. Cuenta con una trayectoria vertical rectilínea con aceleración constante. A es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado, con signo negativo ya que se dirige hasta el centro de la Tierra. Parte del reposo sus datos conocidos como B es igual a 0, YF es igual a 0 y A es igual a 9.8 metros por segundo cuadrado. Tiro vertical, movimiento que describe un cuerpo cuando se lanza verticalmente hacia arriba o hacia abajo, para después moverse bajo la acción de la gravedad. Al igual que la caída libre, es mandada por la acción de la fuerza gravitacional y de la aceleración que produce. Al momento de que un objeto es lanzado verticalmente hacia abajo, hacia arriba, con la velocidad de lanzamiento llega hasta cierta altura, pero al pasar el tiempo interviene la aceleración de la gravedad de manera contraria, lo cual disminuye la velocidad del cuerpo hasta llegar a su máxima altura. Movimientos en dos dimensiones. Tiro horizontal. Es el movimiento de un cuerpo que es lanzado desde cierta altura en dirección horizontal. Su trayectoria es el resultado de la combinación de dos movimientos independientes. Horizontal, en el que el cuerpo avanza hacia el frente con velocidad constante, ya que una vez que el cuerpo está en movimiento no hay ninguna fuerza horizontal que intervenga sobre él. Vertical. En este actúa la fuerza de gravedad, lo cual su velocidad inicial va aumentando 9.8 metros por segundo durante cada segundo de tiempo a medida que el objeto va descendiendo y llega a un destino, por lo general el piso. Tiro parabólico. Movimiento que consiste en lanzar un objeto en una dirección que forma un ángulo con la horizontal a una determinada velocidad. El caso más común se da en los proyectiles. Consiste en dos dimensiones, movimiento horizontal. El proyectil se desplaza lateralmente hasta regresar al suelo. Movimiento vertical. Primero elevándose hasta que alcance la altura máxima se queda sin velocidad y luego baja por efecto mismo de la gravedad hasta llegar al mismo nivel de donde se lanzó u otro diferente. Datos conocidos: XY es igual a 0, YY es igual a 0, AX es igual a 0 y AY es igual a 9.8 metros por segundo. A continuación seguirá mi compañero Juan Antonio con etapa 3. Síntesis de la etapa 3. El movimiento circular uniforme. Esto describe un cuerpo que se mueve alrededor de un eje de giro con su radio, con una velocidad angular constantes, donde se trazan una circunferencia con una aceleración centrípeta. El movimiento de la dirección varía en cada instante. Un ejemplo de este movimiento es una rueda de automóvil que gira en una constante. Reflexión de la evidencia de aprendizaje de la etapa 3. La cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan y se limita principalmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo y esta atribuye el movimiento circular, también llamado movimiento rectilíneo circunferencial. Es el que se basa en un eje de giro y giro constante, por lo cual la trayectoria es una circunferencia. La fórmula de la cinemática es V igual a V más AT, V igual a V igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. A continuación seguirá mi compañero Cristian con etapa 4. Síntesis de la etapa 4. Al construir los fundamentos de toda la dinámica de la partícula y de los sistemas, las aplicaciones de las leyes de Newton son ilimitadas.
el movimiento de los cuerpos por acción de la gravedad. Tercer punto, los sólidos elásticos, resortes y otros sistemas oscilantes como péndulos. Cuarto punto, las fuerzas de reacción que activan partículas que se hallan sobre superficie u obligadas a moverse a lo largo de una curva. Quinto, la presencia de varillas rígidas o hilos flexibles, péndulos y poleas. Sexto, el razonamiento seco o viscoso. Séptimo, podemos poner de ejemplo a un conductor de un automóvil que frena de manera brusca y por inercia sale disparando hacia adelante. Una piedra en el suelo se encuentra en estado de reposo. Si nada la perturba, seguirá en reposo. Una bicicleta guardada hace 5 años en su desván sale de su estado de reposo cuando un niño se decide a usarla. Reflexión de la evidencia de aprendizaje de la etapa 4. Podemos concluir que todo cuerpo permanece en su estado de reposo normal o también llamado movimiento rectilíneo uniforme, al menos que otros cuerpos actúen sobre él. La fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración, lo cual provoca movimiento y verdaderamente gracias a lo que vimos en todas las etapas y en esta pudimos saber un poco más de este contexto y facilitar las cosas y hacerlas más fáciles. Gracias al simulador que representa exactamente lo que es todo este tema y facilita las cosas gracias al dinamismo de este. Maestra, disculpe, por problemas de internet, mi compañera Yatsiri no va a poder estar en esta reunión porque pues no la dejaba entrar por el internet, pero ella apoyó en hacer esta presentación. A continuación sigue mi compañero Iván Emiliano en dar la conclusión. En conclusión, como ya hemos estudiado los tipos de movimiento en 1 y 12 dimensiones, junto con las leyes de Newton, las aplicaciones de la física en la vida cotidiana son numerosas. Por ejemplo, herramientas médicas como los rayos X o las operaciones con láser no serían posibles sin esta rama de la ciencia. También están presentes en los objetos más cotidianos y en los tipos de movimientos en la vida diaria. Se relaciona con varios deportes. Uno de ellos es tirar de la pelota de básquetbol. Cuando se quiere encestar, se aplica el tiro parabólico.